Un cordial saludo de un servidor, Juan Adolfo, mexicano. Hice mi cursillo allá en el año 1983 en la diócesis de Campeche, México, del 2 al 5 de marzo. Desde entonces aquí estamos al servicio de ustedes, hoy al frente del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad. Recuerdo que allá en el año de 2013, pues algo bueno debí haber hecho. Creo que me porté bastante bien, ya que pues el Señor me regaló el visitar Bogotá, hermoso país, Colombia. Y recuerdo si recordar volver a vivir, recuerdo con muchísimo cariño y añoranza despertar y tomar un tinto. Y me encanta el café. Ustedes tienen un café magnífico, para mí uno de los mejores del mundo. Y posteriormente visitar Montserrat, la Catedral de Sal, compartir con todos ustedes, los cursillistas de aquel entonces, en el 2013, que pues ahora creo que me porté mal, porque pues teníamos contemplado de alguna manera visitarles este año con esta ocasión. Sin embargo, pues la pandemia ha impedido esta situación, y creo que si el Señor me dice, pues Juan Adolfo, creo que no te has portado muy bien. Claro, esto es en broma, ¿verdad? Desde luego, agradezco mucho que a través del secretariado que está al frente, María Teresa, pues hayamos encontrado esta solución de comunicarnos con ustedes a través de estos medios, para que podamos estar en comunicación y al mismo tiempo compartir con ustedes este tema que a nosotros nos interesa mucho desde cualquier punto de vista, estar siempre en contacto con las escuelas de dirigentes, sobre todo a nivel nacional, con temas interesantes como este, que habla sobre el carisma, sobre la mentalidad y sobre la finalidad del movimiento. Ante un mundo que también ha cambiado, ante un mundo que después de esta pandemia que le llamamos post-pandemia, el movimiento tendrá que reforzar sus acciones, sus actividades, porque habrá mucha más hambre de Dios. En este sentido, en el Organismo Mundial estamos enfrascados ya desde hace tiempo en reflexiones y meditaciones, y trabajando sobre las orientaciones adecuadas que podamos darle a todos los secretariados nacionales y diocesanos para que enfrentemos juntos esta nueva realidad de un mundo post-pandemia. Y para ello estamos convocando a un encuentro mundial en Argentina en octubre de 2021, para que juntos todos los secretariados nacionales del mundo reflexionemos, meditemos y tomemos acuerdos sobre cómo podemos enfrentar o apoyar a la evangelización con este movimiento de vanguardia, de primer anuncio en todas esas tareas que la Iglesia necesita para que después de que se libere o venzamos esta contingencia sanitaria de la pandemia, podamos seguir evangelizando de una manera mucho más eficaz. Agradezco, como ya les dije, aprecio mucho, y un saludo muy especial a Rocío, que colabora con nosotros, Rocío Ramírez, que colabora con nosotros en el Organismo Mundial, y a todas esas gentes bonitas, Gustavo, expresidente, que de alguna manera hemos convivido y vivido experiencias tan hermosas a nivel internacional. Comencemos pues, veamos este importante tema, y ojalá que sea del agrado de todos ustedes. Créanme que cuando me encargaron este tema, me puse a pensar bastante,
ya que tiene un alto grado de dificultad. Por lo tanto, quiero intentar explicarme y pedirles el favor de su caridad y su comprensión, de hacer el esfuerzo de entenderme en lo que quiero darles a explicar. Para ello y para no errar, nos sujetaremos a la fidelidad del libro de Ideas Fundamentales en su tercera edición. Sabemos todos que es el libro de cabecera, autorizado en el 7º Encuentro Mundial de Dirigentes en Australia, en Brisbane, Australia, y ratificado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida en el 2014. Yo estoy seguro que en la escuela de la Arquidiócesis de Monterrey han estudiado esto hasta la saciedad y que lo conocen, que lo aplican. Habría que ver el grado de asimilación. Así que por lo tanto solamente será un pequeño repaso que nos servirá a todos como un recordatorio. Recordemos que este libro de Ideas Fundamentales, que todos lo conocemos, solamente puede ser modificado en su contenido cuando los dirigentes reunidos en un encuentro mundial de dirigentes lo consideran conveniente y la votación así lo señala. Y por eso nosotros estamos convocando a un encuentro mundial. Ya hemos convocado al próximo encuentro mundial en Mar del Plata, Argentina, que será el octavo encuentro en Mar del Plata, Argentina, en octubre de 2021. No queremos modificar ideas fundamentales, sino queremos revisar algunos aspectos del estatuto jurídico del organismo mundial y también revisar, reflexionar sobre la pandemia y los efectos que, pues, desafortunada o afortunadamente, el movimiento tiene que afrontar y ser la respuesta adecuada para todo ello. Y esto lo veremos en la finalidad cuando toquemos el tercer tiempo. Me adelanto de una vez. Este tema lo vamos a dividir en tres partes, en tres fases o en tres tiempos. Primero vamos a hablar sobre el carisma, que es el motivo de esta primera intervención. Después hablaremos sobre la mentalidad y después sobre la finalidad del movimiento. Por lo tanto, este primero con el que iniciamos es el carisma del movimiento. Yo quiero decir antes, como una introducción breve, que es muy natural el deseo de renovar. Todos queremos renovar cuando estamos al frente de algún encargo, de algún servicio en el movimiento de cursillos. Queremos renovar. Es algo natural que brota de una manera espontánea, y yo lo considero como aquella manera de querer imprimir un sello que se diga: oye, como el cursillo de Juan Adolfo, no, hombre, qué cursillo. Queremos que nuestros cursillos, que nuestra presencia en la presidencia del secretariado, como vocal de escuela, como cualquier servicio que prestemos, aún sea en la cocina, que sea recordado por siempre. Y a esto le llamamos trascender. Queremos que nuestra actuación en el movimiento de cursillos de cristiandad trascienda, a pesar de que nosotros ya no estemos, y que seamos recordados por esa creatividad que nosotros le hemos imprimido al movimiento. Y este es el pretexto, la creatividad. De tal manera que el movimiento, cuando llegas a ciertos lugares en que alguien en el que le ha puesto mucha creatividad al movimiento, ahí encuentras algo así como un árbol de Navidad, que le han ido agregando foquitos, esferitas, muñequitos, colgajos, que en realidad desfiguran lo que es el movimiento de cursillos de cristiandad. En el número 61
de Ideas Fundamentales, si lo tienen a la mano y lo quieren abrir, dice así: la vivencia del carisma exige fidelidad creativa. Ah, caray. Y esta es una pregunta que me han hecho en algunos países en los que hemos estado. A ver, Juan Adolfo, ¿me puede explicar cómo podemos nosotros tener fidelidad creativa? Es una pregunta bastante difícil que, sin embargo, podemos contestarla y ustedes mismos la van a poder contestar cuando terminemos de este tema. Bien, sigamos. La vivencia del carisma exige fidelidad creativa. Mantener una plena fidelidad a la inspiración original, desarrollando al mismo tiempo la necesaria creatividad para vivirla en las condiciones de hoy. Claro, ¿qué nos está queriendo decir el 61 de Ideas Fundamentales? Que en la realidad y en las condiciones de hoy, y hoy tenemos una pandemia que está afectando a todo el mundo global, y que nosotros tenemos que desarrollar la necesaria creatividad para que el movimiento siga siendo la respuesta adecuada a un mundo que está culpando a Dios de esta pandemia. No todo el mundo, pero sí hay quienes han volteado a ver y decir: esto, Dios, ¿dónde estás? Y el movimiento para eso va a ser el Encuentro Mundial, el Organismo Mundial, para reflexionar sobre este número 61. Queremos reflexionar sobre esto, pero respetando la fidelidad a la inspiración original, que es inamovible. De esto quiero que estemos desde el principio conscientes. Ni el carisma, ni la mentalidad, ni la fidelidad, ni la finalidad del movimiento son sujetos de algún cambio. Son inamovibles porque así nacieron. Y lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Y yo les comentaba esto del deseo natural de renovar, que es muy humano, que nos pasa a todos nos sucede, que queremos que se recuerde nuestra presencia, nuestro actuar en el movimiento. Y la idea más clara para esto que tenemos es la ley judía. En hebreo la halajá, que quiere decir el camino por el cual uno marcha. Recordemos que los judíos tenían 613 preceptos, entre preceptos, obligaciones y prohibiciones, que le llamaban misbot. 613 preceptos que tenía que memorizar un buen judío y vivirlos para no caer en pecado y cumplir con toda la ley. Fíjate qué complicados somos nosotros los hombres. 613 preceptos para agradarle a Dios. Es por eso que en Mateo 22, que acabamos de ver esta semana, en Mateo 22, 34, 40, se va a acercar el maestro de la ley para ponerlo a prueba y decirle: maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Y cómo le contesta acertadamente el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y es el primero. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Fíjate qué diferencia, ¿no? Los hombres habían inventado 613 preceptos para agradarle a Dios. Y Jesús va a venir a decir: hey, solamente dos: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Perdón. Qué complicados somos los hombres, ¿a poco no? En mi caminar por diferentes países y escuelas de mi México querido, recordemos que durante 8 años estuve visitando la mayoría de las diócesis del país, me tocó encontrar, y me sigue tocando ahora que visito países, algunas escuelas de dirigentes enfrascadas en complicadas modificaciones
que las intentan disfrazar de creatividad. Y por eso hacen la pregunta: presidente, aquí dice que tenemos que ser creativos, fidelidad creativa. Intentan, dentro de este número 61, encontrar una justificación para su famosa creatividad. Bien, vamos a ir analizando poco a poco lo que es el carisma. En el número 35 ideas fundamentales, nos dice: al movimiento de cursillos, la Iglesia le ha reconocido formalmente un carisma propio y original, que lo caracteriza, identifica y distingue de los otros movimientos, asociaciones y comunidades de iglesia. Qué interesante. La Iglesia le ha reconocido formalmente un carisma propio y original. Aquí es donde tenemos que detenernos. ¿A quién corresponde ese discernimiento? Lógicamente, si vemos un poco de teología de los carismas, nosotros los laicos podemos decir, sí, aquí hay algo, como por ejemplo, yo quiero que fulano sea santo, o se apareció la Virgen en el garage de mi casa, vengan a verlo, pero hay alguien que tiene que decidir y definir si ese carisma, si esa aparición o si esa persona merece la santidad, y si esa aparición es auténtica. Y esta responsabilidad está dada a nuestros pastores. Y es por eso que, aunque tengamos causas de canonización y que nosotros digamos sí que sea santo, tiene que ser un discernimiento de la Madre Iglesia quien diga que sí es cierto. Y es por eso que al movimiento la Iglesia le ha reconocido formalmente un carisma propio y original. No es un invento, la Iglesia se lo ha reconocido. ¿Y qué criterio sigue la Iglesia para ello? Estas son preguntas interesantes, inteligentes, decimos, como nos hacen esta pregunta. ¿Y cuáles son los criterios? Nos dice, bueno, pues los criterios que sigue la Iglesia son vastos, son suficientes como para poder decidir si un carisma es original o no. Y hay muchos criterios, como por ejemplo, que sea en beneficio de todos, que no sea en beneficio de una persona, como lo vamos a ir viendo también más adelante, que es gratuito, que no se puede cobrar por ello, y que es en beneficio de todos los demás, y que un carisma es una gracia, es un don. Y la Iglesia tiene que discernir si el carisma es auténtico o no. En el caso de nosotros, en el movimiento, nuestro carisma es original, lo ha reconocido la propia Iglesia. Y de esto nos podemos sentir orgullosos. Yo al menos estoy muy orgulloso y lo defiendo porque es un carisma propio, nuestro, muy nuestro, que nos distingue de todos los demás. En el número 36, también de ideas fundamentales, nos va a decir: es por tanto de fundamental importancia el conocimiento, aprehensión y vivencia de ese carisma. Y ahorita me voy a detener en esas palabritas, solamente voy a leer lo que dice el número 36. Va a decirme el número 36: es de fundamental importancia el conocimiento. Claro, si no lo conozco, el carisma, ¿cómo lo voy a defender? Si no lo entiendo, lo puedo en cierto momento poner en duda. Aprehensión. ¿Qué quiere decir aprehensión? Agarrarlo, hacerlo mío. En otras palabras, asumirlo. Cuando decimos, ya lo estudié, yo puedo decir que todos hemos estudiado ideas fundamentales en México, que las conocemos más o menos, pero que las hayamos asimilado. Esta pregunta sí la pongo en duda. En ese número 36 va a decir:
Aprehensión. Es fundamental que lo aprendamos, es decir, que lo asimilemos. Y luego te va a decir, y vivencia de ese carisma. Es lógico, pues de ello depende la fidelidad a la inspiración original y la renovación del movimiento para dar respuesta a los retos de la nueva evangelización. Es lógico, completamente lógico. Si estudiamos bien este número 36, vamos a ver que este es uno de los grandes pendientes más importantes en una escuela de dirigentes. Que estudies, que lo conozcas, pero que no lo asimiles, es decir, que no te lo pongas como camiseta, y mucho menos que lo vivas, que lo hagas vida. Y si no hay esto, hermanos, no hay nada. ¿Cómo vamos a poder querer reformar algo si nosotros no podemos atender los retos de la nueva evangelización y los retos de esta pandemia, si aún tenemos el pendiente de asimilar lo que nos dice ideas fundamentales? Y no quiero generalizar, sé que en algunos casos sí se estudia, por lo tanto se conoce, pero ¿qué tanto se asimila? ¿Qué tanto se vive? Y este es un gran pendiente de todas las escuelas. Espero que no sea el caso de mi escuela de la Arquidiócesis de Monterrey. En el número 60, también de ideas fundamentales, nos va a decir, acerca del carisma, es necesario, en primer lugar, conocerlo. Lo que es, o sea, ¿qué es el carisma? Y cuáles son sus rasgos específicos, porque cada carisma tiene sus rasgos específicos, y el de Movimiento de Cursillos de Cristiandad tiene también sus rasgos específicos. Pero sobre todo, es necesario vivirlo, asumiendo, dejando que configure nuestra mentalidad y que impulse nuestro actuar. Qué interesante. Porque a veces queremos renovar sin entender el carisma y que tenemos que ser fieles, y ni siquiera lo conozco muy bien, pero ya me dieron una clasecita, no lo he asumido, no lo vivo, pero pues a la hora de decir, ¿verdad que quieren que reformemos? Sí, claro, reformemos, y levanto mi mano. Mira qué interesante que te dice Ideas Fundamentales 60. Es necesario vivirlo, asumiendo, dejando que configure nuestra mentalidad. Quiere decir, queridos hermanos, que el carisma tiene que configurar nuestra mentalidad, y que una vez que la ha configurado, nos impulse para llevar las acciones que sean necesarias. Si no hay una configuración primero de nuestra mentalidad, lógicamente no estaremos actuando como nos pide o espera Ideas Fundamentales y el Señor. Más adelante hablaremos todo esto de la mentalidad y lo haremos más a fondo. Sin embargo, es oportuno entender desde este primer momento la esencialidad de eso que llamamos metanoia en cada uno de nosotros. Que la metanoia es un término que usamos mucho en cursillos, que decimos cambio de mentalidad. Y para hacerlo más prosaico y vulgar, aquí en mi escuela de Campeche, cuando me preguntan qué es la metanoia, yo siempre les doy un ejemplo muy vulgar, pero para que nos podamos entender, les digo, es como que le das la vuelta a un calcetín. Exactamente igual. Es de una manera de pensar, le das la vuelta, si te la configura el carisma del movimiento. Eso es interesante y a veces un poco difícil de entender. Por eso les decía al inicio que ojalá yo pueda explicarme y ustedes me brinden un poco de caridad y comprensión para entender estas cosas que a veces dificultan nuestro actuar en el movimiento. En el número 40 de Ideas Fundamentales está la definición que antes venía en el número 74,
y ha cambiado un poquito la definición. Hoy nos dice, el carisma de cursillos es un don que el Espíritu Santo derrama en su iglesia, que conforma una mentalidad, fíjate cómo va diciendo, luego entonces, lo que el Espíritu Santo derrama, que es ese carisma, va a ir conformando una mentalidad, una metanoia, e impulsa un movimiento eclesial. Y desde aquí aclaro, movimiento eclesial, no movimiento laico. No somos un movimiento laico. Esto me lo preguntan en Europa, en algunos lugares, en Asia, en algunos lugares de Estados Unidos. Y te dicen, bueno, ¿qué? ¿No somos un movimiento laico? No, somos un movimiento eclesial. Si fuésemos un movimiento laico, seríamos como un club de leones, como un club rotario, como una ONG, cualquier cosa. Pero desde que nuestro carisma ha sido definido y otorgado por la iglesia, somos un movimiento de iglesia que conforma una mentalidad, que impulsa un movimiento eclesial, que mediante un método querigmático propio posibilita la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, ayuda a descubrir y a realizar la propia vocación personal y promueve grupos de cristianos que fermenten de evangelio los ambientes por la vía de la amistad. Esto estaba en el número 74, como ya les dije, y hoy se complementa un poco más en el número 40. Dentro de las cosas interesantes que tenemos que apuntar aquí, es que es acción del Espíritu Santo. ¿Quién es el evangelizador? ¿Quién es el que hace todo en el movimiento? El Espíritu Santo. Y luego va a decir que esa acción va a impulsar un movimiento eclesial, como ya les dije, no laico, y sobre todo cuando habla de que se derrama en su iglesia, se derrama para todos y no en una sola persona, porque somos un movimiento, y los movimientos no se fundan, los movimientos se inician. Son dos cosas muy diferentes. Los movimientos, y somos un movimiento, como la iglesia es un movimiento también. Y el movimiento de cursillos de cristiandad luego entonces no se funda, sino que se inicia y tiene sus tres iniciadores. Y ahí está lo que nos reconoce la iglesia, y la Santa Iglesia nos reconoce tres iniciadores. Lo que sí se fundan son las órdenes religiosas, se fundan los movimientos, las órdenes de los frailes, etcétera. Eso sí, porque tienen un fundador que pone una regla y dice esto es lo que vamos a hacer, y de ahí nadie se puede mover. El movimiento, su nombre lo dice, es un movimiento, y el movimiento se inicia, no se funda. En el número 41 de Ideas Fundamentales, el número siguiente dice: en el origen del movimiento se halla un don especial del Espíritu Santo, una inspiración para hacer llegar el amor de Dios a toda persona, especialmente a los alejados. El carisma no es creación ni propiedad de persona alguna, sino don que se dio y que se da a la iglesia en el mundo. Y esto, queridos hermanos, si así lo está reconociendo la Santa Sede, yo a veces no entiendo cómo puede haber gente que sigue insistiendo en que esto es propiedad de una persona. Ni nosotros, que hoy estamos como simples instrumentos, administradores y responsables del movimiento, no somos los propietarios de este carisma. Somos los depositarios momentáneamente, y después tendremos que trasladarlo a los que vienen. Algo interesante que tiene este número 41 es que dice que es especialmente a los alejados. ¿Y quiénes son los alejados? Y aquí hay otro tema de discusión en el que decimos que los alejados pues son todos los que están muy lejos, pero muy lejos de Dios. Recordemos que hay algo muy importante. Sí podemos en un momento determinado definir esto más estrictamente,
pero recordemos que alejados, pero que estén primero que nada bautizados. Para que tenga efecto el Espíritu Santo y que trabaje con mayor eficacia, se necesita que cuando menos tengan el don del bautismo. Para que pueda hacer la conexión del Espíritu Santo, la acción con el que recibió en su bautismo, se pongan en contacto, y es por eso que entendemos a veces también por qué en el cursillo, en los 3 días del cursillo, entendemos todo de una manera tan fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que se derrama, la gracia de Dios, se pone en contacto con el Espíritu Santo que nos fue dado en nuestro bautismo, y ahí las cosas son mucho más fáciles. Pero también pudiera ser para aquellos mucho más alejados. Pero vamos a definir primero esto de los alejados. ¿Cuántos alejados conoces que se han ido de la iglesia, que se han ido del movimiento, que se han ido de la escuela por un mal testimonio de nosotros? ¿Y qué hemos hecho por ellos? Creo que ahí tenemos mucho campo donde actuar antes de irnos a buscar aquellas ovejas que están allá por el África, donde sí es mi obligación estar yendo al África. Pero la Arquidiócesis de Monterrey creo que tiene muchísimos alejados de los cuales podemos ocuparnos. Luego, otra cosa que me llama la atención de este número 41, dice: es un don que se dio y que se da. Es decir, la acción del Espíritu Santo, que es discreta, pero al mismo tiempo es constante, continúa fluyendo cada día. Quiere decir, queridos hermanos, que cuando yo escucho en algún momento que me dicen: es que la Iglesia Católica está anticuada, anacrónica. En otros momentos he escuchado de nuestro querido movimiento que nos digan que es un movimiento pasado de moda. Algunos obispos, cuando hemos llegado a algunos países, nos dicen: todavía existe cursillos, pero con extrañeza, como si es algo viejo, ya caduco. Me dicen en algunos momentos: el movimiento ya está caduco. Y en otra manera de decirlo más elegantemente, dicen: cursillos, el abuelo de los movimientos. Nos dan a entender que somos un movimiento antiguo y viejo. Y aquí es donde yo quiero refutar. ¿Por qué? Porque yo soy uno de los convencidos de que ni la iglesia es vieja, que la iglesia es actual, y que el movimiento de cursillos de cristiandad también es actual. Y es tan actual porque lo renueva y lo impulsa constantemente el Espíritu Santo. Y si no creo esto, y si tú no lo crees, no sé qué estamos haciendo aquí. ¿Cómo puedo decir que el movimiento es anacrónico, es viejo? Tal vez la dirigencia, tal vez los dirigentes que estamos aquí estamos pasados de moda, tal vez, pero que el movimiento lo haya dejado de impulsar y de orientar el Espíritu Santo es uno de los errores más grandes que podamos cometer. Esto del carisma son los puntos que yo quería tocar hasta este momento, que me da entrada a la siguiente parte de la mentalidad, pero hasta aquí vamos a dejar esta primera parte, ya que por espacio de tiempo tenemos que terminar con esta primera parte. Ojalá nos dieran la oportunidad en algún momento en que tuviéramos algunas escuelas para que pudiéramos seguir tratando este tema. Viene después la mentalidad, todo lo que es la mentalidad nuestra, la del movimiento que está en ideas fundamentales. Después viene también lo que es la finalidad. Estos son temas interesantes que estamos reflexionando en el organismo mundial para que el movimiento tenga las orientaciones adecuadas para que podamos enfrentar una sociedad post pandemia. Hasta aquí, mis queridos hermanos, y ojalá Dios me conceda pronto el privilegio y el honor de regresar a su admirado, al menos por mí, admirado país, Colombia, de colores.